Hola, te damos la bienvenida a esta nueva edición de Espacio Mindfulness que comenzamos con una serie de 3 capítulos sobre agilidad emocional, en los que vamos a hablar de qué es, por qué es importante y cómo podemos utilizar el mindfulness y la meditación para fortalecerla. Somos Kensho Life con Vero, Hola. parapetada tras una pila de tecnología, y yo, Enrique. Te recordamos que si te están gustando estas sesiones, te acuerdes de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones en cuanto subamos una nueva sesión. Susan David, la autora del libro Agilidad Emocional, la define como la capacidad de ser flexible con tus pensamientos y emociones para poder responder de manera óptima a las situaciones de tu día a día. Susan David, que es psicóloga del Harvard Business School, habla de cómo la muerte de su padre cuando era pequeña, su reacción ante esta tragedia y la ayuda de una profesora le llevó a un cambio radical en su relación con las emociones, cambio que supondría la base para todo su trabajo profesional. Su historia es muy interesante. Si te interesa oírla, te recomendamos su charla a TED donde la cuenta y te dejamos el enlace en la descripción. Hay 4 razones fundamentales por las que es importante tener y desarrollar una buena agilidad emocional. Para empezar, es un proceso que nos va a permitir gestionar mejor nuestras emociones, con aceptación, con una visión clara y una mente abierta. Hemos hablado en varias ocasiones de cómo una relación de rechazo o dependencia con las emociones que se crean en nuestra vida solo resulta en un aumento de nuestro sufrimiento. El poder aceptarlas con apertura reduce ese sufrimiento y además nos facilita el ser más creativos a la hora de enfrentarnos a una situación adversa. Somos capaces de ver más posibilidades. Además, nos ayuda a lidiar mejor con los cambios. Como ya vimos en otras sesiones, los cambios son la única constante. Nos guste o no, las cosas cambian todo el tiempo, desde esa nueva arruguita que nos saluda por las mañanas en el espejo, hasta cambios a nivel global, como el deshielo de los polos o las consecuencias de una pandemia. La agilidad emocional es necesaria para adaptarnos mejor, para manejar todos esos cambios, de tal forma que nos permita experimentar emociones positivas alrededor de ellos y tener la habilidad de amoldar nuestra mentalidad y nuestras acciones a la nueva situación. Es importante también porque con ella aprendemos a desengancharnos de patrones inútiles de pensamiento y comportamiento que nos perjudican, que nos llevan a quedarnos atascados, que nos llevan a comportamientos adictivos, que nos hacen emocionalmente rígidos y que no solo no solucionan, sino que encima nos atrapan y nos limitan. Y por último, la agilidad emocional nos da la posibilidad de vivir más alineados con nuestros valores e intenciones verdaderas. Aprendemos a diferenciar aquellos valores, propósitos y metas que se nos han impuesto de los que realmente son importantes para nosotros y a escuchar nuestra propia voz y a utilizarla. Hoy en día esto es más importante que nunca. En este momento de la historia que estamos viviendo, en el que tenemos acceso a todo tipo de información, en el que conocemos los problemas que existen en nuestra sociedad y a nivel global, y en el que además vivimos con unos niveles de libertad únicos en la historia de la humanidad para expresarnos y ser oídos, para actuar y ser parte activa de esos cambios. El vivir alineados con nuestros valores es fundamental, mientras que no hacerlo crea una fricción constante en nuestras vidas. Hay diversas prácticas que se pueden hacer para fomentar la agilidad emocional. Susan David explica en su libro los 4 pasos para desarrollarla, que están íntimamente ligados a la práctica del mindfulness. Y son estar presente, tomar distancia, sacar los porqués a pasear, que se refiere a cuestionar y entender nuestros valores, y por último, seguir adelante, continuar. Vamos a hablar de los 3 últimos más en detalle durante las próximas 2 sesiones.
En esta primera sesión vamos a explorar el primer paso, que es estar presentes con las emociones. Consiste en crear un espacio para que aparezcan y podamos observarlas con una actitud de curiosidad, sin juzgarlas y aceptándolas independientemente de que nos gusten o no. De tal manera que no nos arrastren a la reactividad, que no atrapen el flujo de nuestros pensamientos ni condicionen nuestras acciones. Practicamos, por tanto, aceptarlas, integrarlas en nuestra vida y aprender de la información que nos aportan. Y esto es precisamente lo que hacemos en la meditación de las emociones que hemos preparado con esta sesión. Y no nos cansaremos de repetir esto. La importancia de practicar la meditación regularmente radica en que así entrenamos nuestra mente para que esté preparada cuando las situaciones difíciles se presentan. Que entonces podamos adaptarnos emocionalmente con flexibilidad, como un acróbata del Circo del Sol y no rígidos como el palo de una escoba. Un poco todos los días es lo que hace la diferencia. Antes de terminar, nos gustaría saber qué emociones os resultan más difíciles y cómo os afectan. Así que dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Y nada más, en la descripción os dejamos el enlace a esta meditación y la semana que viene volveremos con la segunda parte de agilidad emocional y mindfulness. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana. Adiós.